que ya hay que resignarse a que tenemos No, que convivir con Dina Boluarte y este Congreso hasta el 2026? mire, hay que evaluar siempre este tema con la seriedad del caso. Yo respondo a 25 gobernadores regionales y en mayoría, por no decir el total, han dicho institucionalidad y que esto termina el 2026. Vamos a conversar ahora con Werner Salcedo, él es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y por supuesto gobernador de la región Cusco. Bienvenido, Werner, gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias, muy buenos días, Nicolás. En primer lugar, saludar a mi comunidad campesina, Yanquela, Calaca, Parcobamba, Cusco, saludar a las 25 regiones, saludar acá a nuestra capital, que Dios mediante me han hecho presidente de la NGR y con ella este año poder en algo decir que servimos a la patria. Yo quisiera empezar por el tema del papel de los gobiernos regionales. Y ahora que hemos estado conversando, por ejemplo, sobre el tema de cómo enfrentar las urgencias frente al fenómeno del niño, resulta que intervienen pues montones de instituciones. O sea, tú tienes un problema en una región. Correcto. Y quienes intervienen para resolver el problema en esa región es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa, y creo que me quedo corto porque hay hasta más instituciones que intervienen, cuando lo razonable debería ser que el gobierno regional se haga cargo de resolver los problemas de su región, ¿no es cierto? Con el presupuesto y los mecanismos adecuados para hacerlo. Mira, Nicolás, creo que hay un Estado que ha ido desconociendo el avance y la madurez de los gobiernos regionales para administrar su territorio. Y frente a eso, en la asignación de recursos están los intereses que aún no quieren soltar, no por personas, sino por sistema. Y frente a ello, lo que no tenemos en el país es planificación, es orden. Lo que no queremos es dar la descentralización como corresponde en manos de quienes hoy dirigen las regiones. Y si tan solo en ese sistema nos encontramos, te vas a encontrar que en salud, que en educación, en todos los sectores tenemos ese problema. Y ahí viene la decisión de quienes los gobiernan. Porque hay un grupo de intereses que no quieren soltar la mamadera, que desconocen que nosotros tenemos esa madurez para sacar adelante el país. Claro, pero ver, por ejemplo, en uno de los temas más dramáticos ahora, se ha hablado de por lo menos 1000 obras paralizadas en este momento. Correcto. Importantes, ¿no es cierto? Más allá de los muchísimos más pequeñas, pero 1000 obras importantes que están para responsabilidad de quién es, de los gobiernos regionales, o por ejemplo en el Cusco, el Hospital Lorena, como dice la canción, ¿para cuándo, no? ¿De quién es responsable? Es de las leyes que tenemos. Esta ley de contrataciones que nosotros tenemos es de hace 40 años que se daba en Europa, que ni en eso nosotros podemos tener leyes acordes a lo que nosotros somos como país, como sociedad. Y frente a esa antigüedad de un calco y copia, mira la realidad que tenemos. Obras paralizadas. Hoy lo que está funcionando es la colaboración corporativa. Reconocer que para obras de envergadura siempre se van a tener conflictos de corte social o técnico. Y donde hay un país que no apuesta tampoco por el conocimiento, tienes la dinamita perfecta para que explosione en una obra paralizada. Eso es lo concreto. Y hay un Congreso que se niega a un debate con las regiones. Hay un Ejecutivo que tiene miedo y que no tiene la capacidad de poder consensuar con el Legislativo. Ahora, a ver, lo que es innegable, claro, el problema es con qué autoridad moral en los ejecutivos critican la corrupción en los gobiernos regionales. ¿No es cierto? Porque si hacemos una competencia de quién ha robado más, yo creo que está claro quién gana, ¿no es cierto? Exitosa. O sea, por el tamaño de los contratos que se han jugado todos estos años del Ejecutivo y los tamaños de las comisiones. Pero hay un problema muy serio con la corrupción y con que es en realidad un problema de ineficiencia en la gestión y corrupción.
Y esto asociado directamente a la falta de meritocracia, a que no haya una continuidad en el ejercicio de las funciones de determinadas tareas básicas como salud, educación, transporte, infraestructura. Es decir, debería haber continuidad. De quien debería estar ahí debería ser el mejor, no el amigo del que entró al gobierno local, regional o nacional, ¿no? La confusión entre la confianza y lo que representa el conocimiento. Yo puedo tener al mejor profesional, Nicolás, ¿y si no está comprometido? Si sus temores frente a lo que ya tenemos en un sistema administrativo superan y no son capaces de comprometerse para atender una necesidad. Hay un debate de fondo, Nicolás, que no queremos hacerlo. La calidad de la educación. ¿Y de dónde viene la palabra meritocracia? ¿De dónde yo vengo? Un comunero. Te lo digo con sinceridad. Desnutrido, mal alimentado, ¿tendrá las mismas capacidades frente a alguien que tuvo todas las oportunidades? Claro. ¿Hay meritocracia ahí? Hoy podemos describirnos en una esencia. El 2016, entre comillas, teníamos al mejor tecnócrata presidente de la República. Hace un año y medio teníamos a un comunero, a un campesino como presidente. ¿Gobernaron bien? Hay algo que desconocemos frente a lo que debemos de construir como país y que la sociedad lo entiende, pero que cuando llegan a gobernar los gobernantes desconocen. Y fruto de ello es lo que tú vas a ver, un legislativo con una aprobación en los peores niveles, lo propio en el Ejecutivo. Pero ¿se trata de una presidenta o se trata de un consejo de ministros que hasta hoy tuvieron un año y tienen que resolver estos problemas? Pero ¿dónde están esas soluciones? Ahora, ¿qué es lo que ustedes proponen, Werner, desde la Asamblea de Gobiernos Regionales? Nosotros lo que planteamos es que existe el debate aperturado, pero donde se llegue a consensos. Basta de tener solo la poesía, el discurso. Queremos que la palabra descentralización sea efectiva y que estos problemas van a ir eliminándose en nuestras situaciones de convulsión social, porque lo que necesitamos es paz para salir adelante. Y que si no somos escuchados, esto va a continuar. Que si no somos escuchados, van a seguir viniendo los extremistas a decir que son los mesías de la solución y van a seguir siendo nuestros gobernantes. Entonces comencemos por este consenso, por este debate, por este diálogo. Y que la población lo vea, que ustedes sean testigos y que en función a diseñarnos acciones tengamos resultados. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los temas más críticos en este momento para ustedes en la agenda? ¿Qué es lo que debería ponerse en la agenda de discusión entre los gobiernos regionales, el Ejecutivo y el Congreso? Mira, discutir salud y educación es vital. Nosotros los gobiernos regionales no podemos contratar un auxiliar, un profesor, un técnico, un enfermero, un médico. No tenemos capacidad de decisión. Tenemos que discutir sobre el cierre de brechas. Es inconcebible que nosotros sigamos viendo familias enteras, comunidades, pueblos enteros sin agua potable, sin desagüe. Es necesario discutir el tema de la electrificación. Exitosa. Es necesario proyectarnos a los proyectos de impacto que cambien vidas. Y estas comienzan por carreteras, por puentes. Y a partir de ahí veámonos en lo que somos buenos, con una franja costera, con un enorme potencial para la agricultura, para producir en cantidad. Veámonos en la serranía peruana. No podemos producir cantidad, pero te producimos calidad. Y no nos olvidemos de nuestra selva, con ese potencial en petróleo, en gas, en recurso forestal y en lo que representa para el mundo. ¿Qué tan difícil se nos hace comprender lo rico que es nuestro país, pero que hasta hoy administra pobreza? Queremos vernos como ese país, no solo rico en la bendición de su territorio. Eso para ustedes, ¿qué cosa implica que se produzca de una manera efectiva? O sea, lo primero que está claro es que tendría que haber planes claros y objetivos claros, ¿no es cierto? O sea, acá es donde queremos llegar en 20, 30 años. Y este primer año vamos a hacer esto y el segundo vamos a hacer esto y tiene que haber continuidad. Correcto. Pero ustedes dicen,
Para eso hay que transferirle la facultad y los recursos a los gobiernos regionales para hacerlo. Así de simple. Facultades y recursos, no solo funciones. En el Cusco, ¿qué tenemos? Siempre lo voy a decir, el ejemplo más claro, Machu Picchu. Mira los problemas que tenemos porque efectivamente seguimos administrados por un Ministerio de Cultura, que al final entramos en una confusión. Sectores que consideran que se privatiza, sectores donde ves que hay corrupción campante y que porque no tenemos la capacidad de desarrollar aplicativos, softwares, recurrimos a lo privado. Técnicamente, ¿cómo le explicas eso? Y cómo en palabras simples le haces entender a la población. Werner, tenemos que detenernos un momentito en la entrevista, vamos a continuar inmediatamente. Yajaira Pacheco está en Surco, la presidenta Dina Boluarte está hablando en este momento. Adelante, por favor, Yajaira. Nicolás, en efecto, información en vivo desde la base aérea Las Palmas. Estamos en Surco y la presidenta viene liderando la presentación de la entrega del avión Twin Otter, quien va a ser el encargado de atender emergencias en el norte. La presidenta viene brindando declaraciones. Escuchen al personal técnico que trabajó en la recuperación y también la recuperación total de esta aeronave. Felicito al personal técnico que trabajó en la recuperación y también a todos los suboficiales que pudieron poner la mano y el corazón para dar un mejor servicio a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Gracias a las capacidades profesionales de los integrantes de los servicios técnicos de la FAP, SEMAN y SELEC, hoy contamos con una aeronave que cumple con los estándares internacionales. Próximamente el Perú contará con una segunda aeronave Twin Otter recuperada que será puesta también al servicio de la ciudadanía para atender las necesidades de transporte aéreo en la región sur de nuestro país. Así seguiremos avanzando y poder dar toda la logística necesaria, no solamente a la FAP, sino también a nuestra Marina de Guerra y a nuestro Ejército del Perú, para que estas tres Fuerzas Armadas, obviamente nuestra Policía Nacional, estén al servicio de los más de 33 millones de peruanas y peruanos y podamos recuperar la paz y podamos atender a nuestras hermanas y hermanos allá en los lugares donde el fenómeno del Niño o los terremotos nos puedan afectar. Recuperar la paz en nuestra patria nos genera unidad a todos nosotros en ese diálogo sincero, abierto, y solo con unidad y en paz podemos buscar desarrollo. Y nuevamente reitero mi felicitación al personal técnico profesional en la recuperación de esta aeronave. Solo unidos podemos sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias, buenos días. Nicolás, importante resaltar que esta aeronave está siendo renovada y repotenciada. Ha sido un trabajo realizado por personal de la FAP en este servicio de mantenimiento, junto también con personal civil. Es importante señalar que este avión fue ingresado a los talleres en el año 2022 y luego de estar inoperativo por 6 años, es importante también resaltar que este avión va a ser enviado al norte del país para atender demandas en las regiones norte y en especial como el fenómeno del Niño. En estos momentos la presidenta saluda, ella se encuentra con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y también el general del aire, Carlos Enrique Chávez Cateriano, entre otras autoridades. Importante resaltar que nos encontramos en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, y nosotros conectaremos más adelante para poder saber si es que la presidenta pueda brindar algunas declaraciones a los medios de comunicación o si no, el ministro de Defensa. Información para Extos en Lima 95.5, la voz que integra el Perú. Yo no sé cómo llamarlo esto, ceremonitis, se llama el hacer ceremonias casi por cualquier cosa. Discúlpeme, es un avión viejo que felizmente se ha puesto en operación gracias a la habilidad extraordinaria de los técnicos, los especialistas de la Fuerza Aérea del Perú. Pero necesitamos una renovación de equipamiento
de aeronaves y de todo lo demás en la Fuerza Aérea, en la Marina, en el Ejército peruano. Yo no haría una inauguración de este acto porque muestra el problema que tenemos. Estamos desfasados. Estamos inaugurando un avión que ha estado parado 6 años. ¿Cuántos años tiene ese avión? ¿30? 30, 35. ¿O más? No sé, sinceramente. Por Dios. En fin, estamos con Werner Salcedo, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Cusco. Ustedes han emitido, Werner, una declaración con respecto al tema de la ley forestal. Correcto. Y acá hay una controversia porque se habla por un lado de los derechos de las comunidades, ¿no es cierto? Pero se habla por el otro lado de la realidad. Es decir, hay una realidad donde hay en este momento no miles, cientos de miles de personas que están viviendo de la agricultura y del trabajo en estas regiones y que con una decisión en contrario lo que va a pasar es que se va a perder la chamba y vamos a perder productos que incluso se están exportando. O sea, ¿cómo manejar una situación así? Ahí viene el consenso, las expresiones de nuestra realidad. Yo tengo en Cusco 51% del territorio amazónico. Tengo gran parte en donde ya es colonizado, pero tengo un sector que colinda con el Parque Nacional del Manu. Ahí no me permiten cortar un árbol. Y lo que hacen es, si lo cortas, denunciarte, llevarte preso. ¿Cómo no tener frente a esta ley? Primero, la ley de ordenamiento territorial. Tenemos un satélite. ¿Por qué no lo utilizamos para monitorear? Y con cifras exactas que salga una ley. ¿Qué debemos de proteger? Exitosa. Cuidar como corresponde. Frente a eso, en una evaluación de lo que es el desarrollo humano versus el desarrollo económico. ¿En qué momento el ministerio saca la ley para que nosotros tengamos los bonos de carbono? Estamos esperando los intereses de unos cuantos sectores que quieren que se administre desde el ministerio. Hay voces en nuestras regiones que queremos administrarlo. Y a partir de eso que se reconozca a las regiones que sí están en la capacidad de administrar estos recursos y su territorio y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y haciendo que nuestras propias normas, reglas del juego entren a aquellos que perjudican o a aquellos que conservan en ese espacio en el cual decir quiénes sí nos alineamos a políticas de desarrollo. Todos tenemos derecho a crecer, pero no como lo que hoy día se hace arbitrariamente, porque esta ley lo que va a propiciar son espacios que permitan que entre la delincuencia, el narcotráfico. Estamos siendo testigos de eso. Entonces queremos que efectivamente haya una ley que sea consensuada también por los gobernadores regionales, porque pareciera que los congresistas que tenemos hoy se olvidaron de dónde vienen, quiénes los eligieron, y más están en una discusión de un centralismo que hasta el momento es asfixiante. Ahora, ya con un tema que tiene que ver más con Cusco, gobernador, ¿cómo se va a resolver esta controversia que continúa con respecto al tema de los boletos para el acceso a la ciudadela de Machu Picchu? La situación es grave, Nicolás. Existe una empresa que transporta a los turistas, Concetur, y existe un punto de entrada al santuario. Exitosa. La diferencia es que hay un 50% de los que suben que no tienen boleto para ingreso a Machu Picchu. Hay serios casos de corrupción. O sea, pero ¿cómo van a haber subido y no tienen cómo entrar? O sea, que están amontonados arriba los turistas, mirando desde afuera. Esa es la respuesta que deberían darnos, primero los trabajadores de la Dirección Desconcentrada responsables del ingreso a Machu Picchu. Segundo, la Contraloría. ¿Y dónde estaba todos estos años? Recién hoy tenemos que enterarnos de esta situación. Pero ¿cómo se tendría que manejar esto? Es decir, porque el sistema moderno, en todo el mundo uno entra y compra los accesos a los lugares turísticos por lo general online y solo una parte menor se adquiere directamente, ¿no? Cuando no se han cubierto los aforos completamente. Ahí viene algo que para mí es central. Es cómo resuelves los problemas en un corto, mediano y largo plazo.
en un corto plazo. Tienes que confiar en un aplicativo comercial que te permita trazabilidad, auditoría. En un mediano plazo, proyéctate a desarrollar ese aplicativo. Tenemos profesionales de calidad que sí lo pueden hacer. Pero esa tendría que ser la ruta, porque, por ejemplo, viene un turista de cualquier parte del mundo, un grupo de turistas, y compran su paquete que incluye hoteles, traslados, Correcto. el tren, ¿no es cierto?, el transporte y el acceso a los lugares turísticos, incluyendo Machu Picchu. Entonces no puede Correcto. ser que se pretenda que llegue el turista y no tenga la seguridad de que llegó hasta Machu Picchu y va a entrar o no va a entrar a la ciudadela, si para eso vino. Ahí viene la modernidad, los aplicativos, las entradas. Hoy en día ya el papel no funciona. Exitosa. Pero hemos desarrollado un aplicativo permisible a la corrupción. Demostrado. Más, en un corto plazo, entregan a Yoinus que se va a llevar un 3% de todos los ingresos. Entonces la población tampoco es tonta. Y dice, ¿cuánto es el 3% de 200 millones o de 300 millones? 9 millones. Solo por un enter, por un clic. Gobernador, tenemos que ir a la pausa. Le agradecería que se quede unos minutos más con nosotros. Hay un par de temas más que conversar. Son prácticamente las 9:30 de la mañana. Estamos en Exitosa. Regresamos. Y está con nosotros Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que está reclamándole al gobierno central y al Congreso algo así como sentémonos entre iguales. Es decir, a discutir cómo vamos a enfrentar todas las urgencias que tiene el país. Y que ambos entiendan que quienes sostienen la democracia del país son los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Fíjate en estos desórdenes que hemos tenido en estos últimos 5 años. ¿Cuántos presidentes de la República? Se elige a la cabeza, se elige al segundo. En ese reconocimiento, independientemente de cómo la justicia tiene que funcionar y tiene que darse para todos, como corresponde, por encima de nuestros criterios personales, es momento de decir, ¿cuántos eligen a un congresista y cuántos a un gobernador? ¿Cuál es el peso? Y lo único que queremos es sentarnos, debatir estos temas de fondo y que salgan las leyes Exitosa. acordes al territorio. Enfoque territorial. Ahora, cambiemos de tema, gobernador. Ha habido un caso que ha conmocionado al país entero, que es el monstruo de Sacsayhuamán, como se le ha llamado, acusado de abusar hasta donde se ha podido acreditar por lo menos de 14 menores. ¿Cómo va este caso? ¿Qué información tienen ustedes? Mire, indigna, duele en las desvirtuaciones y en las perversiones de los individuos. Lo único que pedimos es la sanción, pero célere, no lenta como hoy nos tiene el Poder Judicial. Y frente a ello, también decir que en el Cusco somos una de las regiones más seguras, pero lo que se vende es inseguridad. Estos problemas van a existir y los vamos a tener como una humanidad. Pero ahí viene el cómo podemos trabajar de manera articulada para garantizarle tranquilidad y seguridad a la población. Y en estos casos, como en otros, nos está ganando la corrupción. Ese tiempo prolongado en el cual la justicia no llega. Y fruto de ello vas a tener el descontento de la población. Ahora, ¿ustedes creen, no sé si lo han discutido en este último encuentro que han tenido los gobiernos regionales, si debe continuar el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026? Porque esa discusión es como que se ha ido apagando, ¿no? Es decir, veníamos desde los días en que estaba Pedro Castillo en el gobierno, la discusión era que se vayan todos. O sea, que se vaya Castillo, Dina Boluarte y todo el Congreso. Cayó Castillo por sus propias decisiones, ¿no es cierto? Entró Dina Boluarte ofreciendo el adelanto de elecciones, ¿no es cierto? Y en realidad el único Exitosa. mecanismo que queda en este momento por la actitud del Congreso es que ella renuncie. Es lo único que podría adelantar un proceso electoral en el Perú. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Que ya hay que resignarse a que tenemos No. que convivir con Dina Boluarte y este Congreso hasta el 2026? Mire, hay que evaluar siempre este tema con la seriedad del caso.
yo respondo a 25 gobernadores regionales y en mayoría, por no decir el total, han dicho institucionalidad y que esto termina el 2026. Esa es la posición de la Asamblea de Gobernadores Regionales. Así de simple. Yo tengo que ser militante más. Acá ya no estoy en un espacio individual y hay que siempre evaluar en política, momento y tiempo. Y frente a eso, hoy tenemos que saber expresar a la presidenta qué es lo que necesita la patria. Claro, pero ya, digamos, puedes concertar en que por diversas circunstancias, y yo creo que la más importante de todas es porque la gente percibe que no hay una alternativa. Ya se va Dina Boluarte, ¿y a quién vamos a poner? ¿A cuál de estos impresentables que tienen representación en el Congreso? Pero el tema es que eso, es decir, debería tener como requisitos el que el Congreso se modere, ¿no es cierto?, en su descontrol por cambiar la Constitución y por cambiar a las instituciones y cambiar a las cabezas de todas las instituciones poniendo a los que a ellos les guste, pero por el otro lado hay problemas bien serios como el de Puno. Es decir, le acaba de decir desde el gobernador regional, el alcalde, el presidente del comité organizador de la Candelaria, a la presidenta Dina Boluarte que no se aparezca por allá. O sea, le han dicho algo así como que, presidente, usted no es bienvenida en Puno. Son expresiones propias de un territorio. Pero también hay que decirle en un mensaje como corresponde a Puno, que son mis vecinos, mis hermanos. Y te lo digo como que es en esencia, ¿sí? Porque tengo familia de Puno, en donde no podemos tener solo expresiones individuales. Tenemos que concertar, es momento de curar el país en unidad, nos guste o no. Claro, pero la gente incluso en Cusco está molesta, en el Inti Raymi tampoco fue bienvenida, ¿no es cierto? Correcto, expresiones del alcalde, expresiones de autoridades, pero de su momento, porque tampoco nosotros estamos para estar entrando al asador y nos estén quemando. Claro, pero la gente, es decir, yo trato de entender los sentimientos de la gente de Puno, sobre todo cuando entrevistamos a los familiares de las víctimas que dicen, no solamente me mataron a mi hijo, a mi hermano, sino encima lo acusaron de terrorista, lo mataron 2 veces, lo mataron físicamente y lo mataron moralmente, acusándolo lo peor que puedes acusar a alguien en el Perú, de terrorista. Nicolás. Entonces, y esas expresiones salieron de la boca de la propia presidenta, entonces la gente está molesta, Nicolás, con razón. Y con razón. Yo lo dije al inicio del 2023. La sangre derramada nunca se olvida y es por eso que los políticos, los que estamos en gobierno, tenemos que tener ese respeto y frente a ello tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, de nuestra presencia. Y hay que saber curarnos, hay que saber tender los puentes, hay que saber deslindar. Y para eso viene la justicia, para eso vienen los poderes que tienen que ayudar. Pero con estos niveles de reflexión que tenemos en un legislativo, en un ejecutivo, entendiendo que no es solo la presidenta, porque hay un premier, hay un ministro, hay ministros, ¿qué tarea están haciendo? Por Dios, me hablabas de Lorena. Corre el peligro de nuevamente de no concluirse. ¿Y por qué? Precisamente porque quienes asumen dicha responsabilidad no hicieron bien sus cálculos, les falta información o capacidad técnica, no hay manera económica. Que el gobierno regional intervenga y diga el Hospital Lorena, así como está, se pone en operación y todo lo que esté por resolverse se resolverá por otro lado. Estamos en esa decisión. Y hoy hemos entregado en manos de un gobierno francés que efectivamente, representando a su país, pagándole tanto dinero, nos tenga que entregar este año. Que lo propio exigimos todos los gobiernos regionales, que lo propio exijo para el aeropuerto de Chinchero. Y me olvidé de decir, es momento de decirle a Cultura que nosotros sí tenemos la capacidad de administrar Machu Picchu. Y eso es descentralización.